Bienvenido a todos ustedes a un nuevo programa como hacemos semanalmente. Hoy vamos a abordar un tema que es el cáncer de mama. Cómo está la situación, el diagnóstico, el tratamiento, todo esto que seguro usted le interesa conocer y por sobre todas las cosas de qué manera se hace prevención para estar mejor en situación para enfrentar esta patología. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y abordamos este tema. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Ingrid Scheringer. Ella es especialista en mastología del Hospital Argerich. También está el doctor Dávalos Michel, él es mastólogo, es el subdirector de publicaciones de la Sociedad Argentina de Mastología. Y la señora Irene Marcet es la presidente de MACMA, Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama. Bueno, después de esta presentación, ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto al cáncer de mama? Hay mayor conocimiento, estamos mucho más concientizados en el screening, en el diagnóstico, en el seguimiento. ¿Qué opinión me darían ustedes? Acá en la Argentina tenemos desde el año 1967 la Sociedad Argentina de Mastología, que fue fundada por unos ginecólogos y cirujanos brillantes, que fue la primera escuela argentina en Latinoamérica. Así que la mastología, primero se llamó patología mamaria, después mastología, porque estudia tanto la mama sana como la enferma. La mastología en la Argentina es de primera, no tiene nada que envidiarle a la patología mamaria o mastología del mundo. Así que en screening, en diagnóstico, en tratamiento, estamos a la altura de los mejores centros mundiales. ¿Y la sociedad acompaña este control o esto está diferenciado de acuerdo a niveles sociales, al lugar de residencia, a edad de las personas? En general acompaña, pero es cierto que hay mucha diferencia a nivel de los diferentes estratos sociales. La gente con mayor recurso económico, mayor educación, tiene más acceso a los controles anuales, como corresponde hacerse, o más información y quiere controlarse más. A nivel hospitalario, en el interior, yo viajé mucho por el interior, la gente tiene mucha más dificultad en el acceso a estos controles que son tan importantes para el diagnóstico precoz y la curación de esta enfermedad. Tal vez no es que no quieren hacerlo, sino es que no tienen tanto acceso. ¿Y a qué edad es la época donde hay que empezar a controlar las mamas para esto? ¿Hay alguna edad en especial? ¿Hay antecedentes? Depende, o sea, yo pienso que los controles clínicos deben empezarse a hacer a partir de los 20 años. Y control ginecológico, pero control mamario, control mamario, sí. Y después, nosotros en cuanto a los controles mamográficos, ya hay un consenso efectuado por la Sociedad de Mastología junto con la Sociedad de Imagenología, la Sociedad de Radiología de Buenos Aires. Se empieza de acuerdo a si hay antecedentes familiares o no. Si no hay ningún antecedente, la mamografía de base es a partir de los 35 años y si no hay ninguna patología, ¿no?, en mujeres sanas. Pues screening es hacer un control en mujeres sanas. Una de base a los 35 años y una por año a partir de los 40. Y si hay un antecedente familiar importante, por ejemplo la madre, se adelanta 5 años. Una de base a los 30 años y una por año a partir de los 35. Después hay otros grupos de riesgo que de acuerdo al grupo de riesgo que haya, se pueden adelantar a menor edad, que puede empezar a partir de los 35, de acuerdo a ciertos grupos de alto riesgo, como algunos problemas genéticos o irradiación torácica en la adolescencia,
que podemos empezar a partir de los 25 o 26 años. No se hace que haga mamografía antes de los 25 años. El control siempre es con mamografía, porque en una época, no, hará 2 años más o menos atrás, se empezó a decir que la mamografía tenía una utilidad relativa. Eso se trató de difundir, pero después rápidamente los mastólogos de nuestro país es como que lo desmistificaron y aconsejan seguir haciendo. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Lo indicado es hacer la mamografía y muchas veces hay que complementarla con algún otro estudio, pero no puede faltar la mamografía justamente en pacientes mayores de 40 años, donde se está haciendo el screening, es donde hay mayor, a partir de los 40, donde empieza a aumentar la cantidad de cáncer de mama, mayor incidencia. La mamografía no es suplantable por ningún otro estudio. Hay otros estudios que la complementan, como la ecografía y hoy en día mucho la resonancia magnética, pero no la sustituyen. O sea, la mamografía es elemental. Sí, pero se había comentado, ¿no? Eso fue un estudio que se hizo en Estados Unidos que... Se comentó, e incluso en muchos países, incluso en Europa, en Estados Unidos, aumentaron el tiempo entre una mamografía y otra en los screening. Nosotros creemos que lo correcto es una vez por año. Eso está calculado y está hecho en muchos estudios por la cantidad, la tasa de reproducción de las células tumorales. Habitualmente se cree que 1 año es el tiempo suficiente como para detectar algo a tiempo y no irradiar demasiado a la paciente con menos intervalo. Hacerlo más separado es una cuestión, yo creo, económica. Hoy afortunadamente se puede decir que hay muchísimas mujeres que han superado su tema y que están siendo dadas de alta, ¿no? Curadas de su patología. Sí, sí. Sí. No, yo quería agregar que en la mujer joven, donde la glándula mamaria es densa, o sea, uno ve en la mamografía que es muy blanca, donde la mamografía puede pasar por alto algunos nodulitos. O sea, la mamografía, cuanto más densa es la mama, tiene menos sensibilidad. Es decir, puede pasar por alto pequeños nodulitos que no se ven. Entonces ahí la mamografía debe ser acompañada por otra modalidad de diagnóstico, que puede ser, como dijo Ingrid, puede ser o la ecografía, que se debe hacer en las chicas jóvenes, por ejemplo, cuando hay un nódulo o alguna patología o una preocupación, se pide una ecografía. O en algunos casos de mucho riesgo, alto riesgo genético o mucha historia familiar, en Estados Unidos se está haciendo mucho la resonancia magnética. Lo que pasa es que la resonancia magnética es cara, pero a la larga se va a imponer la resonancia magnética. De la misma manera que ahora hay una nueva mamografía que se llama tridimensional o tomosíntesis, donde el mamógrafo va girando y se toman cortes muy finitos de la glándula mamaria que va a permitir detectar mayor número de tumorcitos muy chiquitos, que sirve sobre todo para las mamas densas. Entonces la mama densa tiene que ser acompañada por otro método. Y se ha visto, ahora como usted dijo, que hay pacientes curadas, cuanto más chiquito es el tumor, hay más curaciones, menos tratamientos agresivos y cirugías más chicas y menos quimioterapia, menos tratamientos agresivos. Y en los tumores chiquitos detectados por imágenes, las curaciones son mayores, hay más de un 90% de personas que se curan. Cuanto más temprano, más curaciones. Se ha visto que el aumento de curaciones en los cánceres operables, hay más o menos de un 15 o un 30% más de curaciones, se deben la mitad al diagnóstico más temprano y la otra mitad a las mejoras en los tratamientos adyuvantes. Adyuvantes es aparte del tratamiento local, a la hormonoterapia y a la quimioterapia. O sea que es importante el diagnóstico precoz. El diagnóstico, por ejemplo, hace 30 años había unos médicos que decían que hasta tanto no se invente o se descubra el tratamiento específico para tratar el cáncer de mama, la mejor manera de lograr más curaciones es detectarlo lo más tempranamente posible antes que sea palpable. Hay una gran diferencia en los resultados entre el cáncer palpable y el no palpable. Entonces hay que concientizar a las mujeres que vayan, aunque no tengan nada, a hacerse los controles. Y como decía Ingrid, el problema es los medios que hay en las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, no solamente los métodos para llegar al diagnóstico, sino toda la tecnología que hay que muchas ciudades del interior no tienen. Claro. Y los recursos, ¿no?
Bueno, yo les propongo hacer un corte y vamos a ver cuando a uno le diagnostican un cáncer de mama, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Porque no es lo mismo conversarlo que cuando algunos de ustedes le dicen, bueno, usted tiene un cáncer, y todavía esta palabra a veces preocupa y asusta. Vamos a ver qué mecanismos tenemos para enfrentar este problema. Ya volvemos. Bueno, hablábamos en el corte, ¿no? Han ocurrido cosas en la sociedad. Por ejemplo, hace poquito una actriz famosa hizo una mastectomía total y se implantó prótesis. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es para todos? ¿Cuál es el consejo a esto? No, bueno, el caso particular de la actriz esta americana, Angelina Jolie, ella se estudió y tiene una mutación genética puntual, que es la mutación del gen BRCA1 o BRCA2, que se está demostrado que si uno tiene esa mutación tiene un 80 o 90% de posibilidades de tener un cáncer de mama a lo largo de la vida. Con lo cual está indicado estas terapias agresivas como la mastectomía con reconstrucción por disminuir el riesgo. Estas cirugías es importante saber que no logran el riesgo, lo disminuyen. Siempre queda un resto de tejido mamario por más que uno sea muy puntilloso en la cirugía, y disminuyen mucho el riesgo, con lo cual... pero siempre igual puede quedar un poco de tejido. Siempre queda un poco de tejido. Pero es un porcentaje. Es un porcentaje de un 10%. Claro. Estábamos hablando recién cuando uno le hacen un diagnóstico, ¿no? La palabra cáncer genera toda una situación todavía muy complicada. Todavía la palabra cáncer, mucha gente lo pone como sinónimo de muerte. Por eso muchos le tienen muchísimo miedo, pero no es así. Hay que tomarlo como una posibilidad que sabemos que se puede curar. Uno se asusta. Cuando a mí me dieron mi diagnóstico, me asusté muchísimo, creí que me moría al día siguiente. Pero bueno, me fui informando, llegué a MACMA, que es donde estoy ahora, y encontré mujeres que lo habían pasado hacía muchísimo tiempo, y me di cuenta que se podía superar, claro, que podíamos curarlo y que iba a estar bien. Uno no elige tener la enfermedad, pero sí cómo pararse frente a la enfermedad, y informándose y sabiendo de qué se trata. En medicina es muy común decir que el cáncer fue una patología que tuvo muy mala prensa, ¿no? Porque generó todo esto. Yo me pregunto si en realidad fue mala o fue buena la prensa, porque esto permite que la gente haga screening y se cuide. Hoy en día tenemos enfermedades mucho más graves que el cáncer. Por ejemplo, las mujeres se mueren mucho más de enfermedades cardiovasculares que de cáncer. Y la verdad que siguen fumando, ¿no? Y hoy se sabe que el HIV es una enfermedad infectocontagiosa que se previene perfectamente usando preservativo. La gente no lo usa, ¿no? Sí. En cambio uno dice la palabra cáncer y aparece toda esta imagen de muerte, cuando en realidad hay curación. Sí, y lo que decía el doctor de la detección temprana es sumamente importante. Nosotros en MACMA, Movimiento Ayuda a Cáncer de Mama, apuntamos mucho a eso, a la detección temprana. Sabemos que 1 de cada 8 mujeres está en riesgo en su vida de contraer un cáncer de mama. Es un porcentaje altísimo. Pero con una detección temprana, más del 90% va a poder superarlo. Y esa es nuestra idea. Nosotros estamos en campaña constantemente y hay empresas que nos ayudan. Nosotros no recibimos nada estatal, ¿no? Entonces, claro, hay empresas que nos ayudan. Energizer ahora está haciendo una acción con nosotros. Y todo eso hace que podamos llegar a más mujeres. También queremos ir al interior, lo que vos decías. Claro, sí, yo trabajé mucho tiempo en la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, viajando al interior con los móviles que hacen mamografías. Y la verdad que además de hacer el diagnóstico, que hay muchísimos casos tratados gracias a estos móviles, que ahora muchas provincias tienen sus unidades móviles también, genera mucha conciencia, porque más allá de la que no llegó a atenderse en el camión, que siempre tiene un cierto cupo de gente, genera conciencia en las que no pudieron, y bueno, y es como un boca a toca, y es muy bueno. Todos esos programas son muy útiles. Algunas señoras se han curado del cáncer, ¿no? Entonces dicen, por eso, no digo, digo algunas, ¿por qué digo algunas, no? Por ahí, cada vez más. El adjetivo, ¿no? Se han curado y dicen, por ahí para qué me operé, porque por ahí en realidad tenía un nodulito. No, digo para que aclarémoslo, porque si no se generan estos mitos, ¿no? No me habrán hecho medicina además, dicen algunos, por estas mamografías, por ahí no tenía nada, me he curado sola. ¿Qué le decimos a esta gente? No, bueno, lo que ocurre
Primero, con respecto a la sensación de muerte, el diagnóstico de cáncer. Yo cuando estaba en el hospital de clínicas hace un tiempo, trabajábamos con los psicólogos o psiquiatras, y el diagnóstico de cáncer trae a la mujer dos ideas inmediatas. Por lo menos en la época que yo estaba en el hospital, la idea de muerte y la idea de la mutilación. En esa época, al principio, se usaba solamente la mastectomía. Ahora, por suerte, desde el año 85, que el doctor Veronesi de Milán impuso y comparó tratamiento de mastectomía y tratamiento conservador, que era sacar el cuadrante, ahora se saca el nódulo rodeado de tejido vecino, se hacía la linfadenectomía, ahora no se sacan los ganglios, se saca el ganglio centinela, que sería el primer ganglio que llega con la visión, claro, si el ganglio centinela tiene una célula, se sacan o no más ganglios, y si el ganglio centinela no tiene nada, no se sacan ganglios, entonces se conserva la mama con radioterapia. A veces se hablaba de hipertratamiento cuando era carcinoma in situ. Hay un carcinoma in situ que se llama carcinoma lobulillar in situ que no necesita ningún tratamiento más. Pero eso todavía está en discusión. Pero hoy el tratamiento es el tratamiento quirúrgico con la tumorectomía con margen, la radioterapia y el ganglio centinela. Esos son tratamientos locales, cirugía más radioterapia. A veces no se puede hacer el tratamiento conservador cuando el tumor está muy salpicado, cuando es multicéntrico, y se tiene que hacer la mastectomía. Y ahora después está la situación de la cirugía reparadora. Claro, hoy en día en muchos casos se hace la cirugía reconstructiva en el mismo momento, con lo cual la paciente no sale de quirófano sin su mama, ¿sí? No es lo mismo la cirugía, en el momento de la cirugía, la mama reconstruida que la mama normal, obviamente, pero no sale chata, no sale mutilada, y después igual pueden hacer tratamientos con quimio, con radioterapia, todo igual. Bueno, la paciente que va a hacer radioterapia, que no conviene cuando uno hace una mastectomía, no toda paciente que tiene una mastectomía va a hacer radioterapia, son casos muy puntuales, son tumores grandes o con muchos ganglios enfermos. Entonces esa paciente por ahí no es la mejor candidata para una cirugía reconstructiva con prótesis en ese momento. La mayoría de las pacientes que uno trata directamente son pacientes que probablemente no vayan a hacer radioterapia, sí quimio y hormonoterapia, pero por ahí no rayos posterior a una mastectomía. A esa paciente uno le ofrece colocar una prótesis expansora en el mismo momento de la cirugía. Es una prótesis que va adquiriendo el tamaño definitivo, con el tiempo uno lo va expandiendo en el consultorio con solución fisiológica, y una vez que tenemos el mismo volumen y la paciente mientras tanto va haciendo su tratamiento oncológico, se cambia esa prótesis expansora por una definitiva, que es una prótesis de silicona como la que se usa para el aumento mamario. Y bueno, si le puede proponer simetrizar la otra mama, muchas pacientes, si bien no es una indicación estricta, piden hacer la cirugía de reducción de riesgo del otro lado. Es algo que nos pasa muy frecuentemente en el consultorio. Paciente operado un cáncer de mama, te dice, bueno, y ahora cuando me cambie en el segundo tiempo de la reconstrucción, me quiero sacar la otra mama y poner directamente una prótesis. Claro. O sea, la mama se puede sacar sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Es una cirugía bastante simple o no? Bueno, no es una cirugía, es una cirugía grande. Bueno, por supuesto. Es algo que el mastólogo está habituado a hacer todos los días, con lo cual nosotros... A ver, la pregunta es si ustedes hacen un implante de mamas, lo correcto con un antecedente de cáncer de mama sería sacarse su glándula para un implante, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Claro, una persona después de determinada edad, cuando ya no va a amamantar, en presencia de un cáncer de mama, si ella quiere hacer un implante... La mastectomía profiláctica no mejora sobrevida, calma los nervios nada más. No mejora sobrevida. No, porque un pronóstico está determinado por el tumor que se trata. Después, a veces, la mujer que ha quedado muy impactada, que ha hecho quimioterapia, siempre en la mamografía o en la ecografía subsiguiente de control algo aparece, un quiste, un nodulito, una microcalcificación. Entonces la mujer dice, no, yo no quiero pasar más por esto, no quiero tener más problemas. Entonces opta por una mastectomía de reducción de riesgo. Ahora, la indicación precisa, como decían ustedes antes, es en el caso que genéticamente tenga esta predisposición, como en este caso. Una mujer que tenga un altísimo riesgo de desarrollar cáncer bilateral, por ejemplo, una mujer que tuvo un cáncer de mama unilateral, que no tenga una predisposición genética de tener un 70 o 80%, tiene un 6 o un 7% de tener cáncer en la otra mama.
Entonces, si quiere hacerse una mastectomía de reducción de riesgos, que antes decíamos mastectomía profiláctica, no le va a mejorar el pronóstico. Es solamente para que ella esté tranquila y sepa que no va a tener o disminuye su riesgo en un 90%. Claro. Aparte, los tratamientos del cáncer son locales con cirugía y radioterapia y generales. Siempre hacemos un tratamiento general que puede ser hormonal o químico. Si la mujer tiene un tumor hormonodependiente, que se llama hormonodependiente cuando responde a la manipulación hormonal, se le da un tratamiento hormonal que complete el tratamiento y ese tratamiento hormonal protege a la otra mama. El riesgo de tener ese 6% u 8% disminuye a la mitad. Entonces estamos haciendo una prevención del cáncer contralateral. Entonces la mastectomía, antes llamada profiláctica contralateral, en general no estamos los mastólogos muy propensos a ella, salvo que la mujer realmente diga, no, yo no quiero pasar más por esto, yo quiero que me saque la mama. Bueno, hay que hacer lo que la señora quiere, no lo que uno quiere. No se lo ofrece al paciente. El paciente habitualmente no lo ofrecen, esa es la distinto. No, le digo porque... No, lo que por ahí ofreces es, obviamente, la apexia de la otra mama, que habitualmente la mama reconstruida es una mama que va a tener una forma más levantada. Siempre en la reconstrucción mamaria hay que simetrizar la otra, porque la mama propia ha pasado el tiempo, han pasado embarazos, han pasado lactancia, queda más caída que la otra. Entonces la prótesis siempre queda más levantada. Siempre hay que hacer algo en la otra mama. Ahora, las reconstrucciones no son solamente con implantes. En señoras más gorditas que tienen un buen rollito debajo del ombligo, se puede hacer una reconstrucción que no requiere generalmente implantes y que es traer, eso se llama TRAM, con el músculo, que puede ser o pediculado, puede ser libre, que ya son cirugías mayores. Pero eso depende un poco la tendencia del cirujano, claro, con tejidos, las reconstrucciones pueden ser con implantes o con tejidos propios, que pueden ser con un músculo del abdomen o puede ser con un músculo de atrás. Eso depende de las preferencias del cirujano y las condiciones anatómicas de la paciente. O sea, no es que todas las reconstrucciones son con implantes. Ahora, ¿por qué se hacen las reconstrucciones simultáneas? Porque los conceptos biológicos han cambiado. Antes uno tenía que hacer el tajo, sacar la piel a 4 centímetros de la areola, a 4 centímetros del tumor, se sacaba mucha piel y quedaba muy tenso. Entonces no se podía colocar el expansor, que es una prótesis inflable. Ahora se hacen las mastectomías que se llaman con ahorro de piel y unas más modernas, en determinados casos súper excepcionales, se puede conservar el pezón en la areola también. Esos son casos súper excepcionales. Y la incisión pasa rasando el pezón y la areola, entonces se ahorra como 4 o 5 centímetros de piel. Eso permite más. Entonces la envoltura. Ahora, esas operaciones no son operaciones fáciles, son operaciones que hay que ser bien hechas, no la puede ser cualquiera. Son más difíciles hacer. Cuanto más hay que buscar a quien nos atiende. Cuando más piel, y hay cirujanos que son al mismo tiempo mastólogos y ellos mismos hacen las reconstrucciones. En el caso mío, yo hago la mastectomía y un cirujano plástico hace la reconstrucción. A unos hacen ellos mismos todos, depende la formación. Bueno, yo les voy a agradecer muchísimo a ustedes este acompañamiento, a ustedes que nos siguió. Bueno, por suerte seguimos avanzando, ¿no? A través de tantos años y viendo estos programas vemos que la medicina acompaña muchísimo a la patología con tecnología, con avance y con ciencia y con resolución de problemas. Hoy, por suerte, no lo podíamos decir hace 30 años atrás, tenemos un índice de curabilidad enorme comparado a esas épocas de todas estas patologías. Tenemos gente que conoce el tema y que puede ayudarlo a solucionar esta patología. Consulte, no se deje estar. El screening, por más que le digan que en realidad no se necesita o a veces por temas económicos no hay que hacerlo, la verdad que un diagnóstico precoz mejora la evolución de esta enfermedad de manera claramente significativa. Gracias otra vez a ustedes por acompañarme, a ustedes los espero el próximo tema. Hasta la próxima. Muchas gracias.